Una unidad de caballería, más de 100 guerreros apaches de diversas tribus, cabalgaba silenciosamente por el árido terreno. La larga sequía había agrietado la tierra en líneas abrasadas y calcinadas, pero su llegada fue tan vívida y feroz como una tormenta inminente. El sol abrasador brillaba en las puntas de sus lanzas, y sus rostros estaban cubiertos con llamativas pinturas de guerra rojas y negras. Al frente del grupo iba una mujer alta vestida con pieles de guerrera. Su larga cabellera negra ondeaba al viento cálido como una bandera negra sobre el desierto. La mano de Jonathan rozó instintivamente el rifle que descansaba junto a la puerta. Pero cuando la mujer se bajó el velo, su corazón casi se detuvo. Esos ojos profundos, poderosos, inolvidables. Hace 20 años, fuiste tú quien me liberó de la horca, dijo ella con voz baja y fría. Hoy he regresado para saldar esa deuda. La caballería se detuvo justo fuera de la cerca. Sus caballos levantaron una nube de polvo rojo que se arremolinó alrededor del desgastado porche de madera. Por un instante, solo quedó el viento seco silbando a través del tejado y el crujido de las viejas tablas bajo las botas de Jonathan. No sabía por qué había regresado. No tenía ni idea de si el ejército que la seguía era amigo o enemigo. Pero una cosa era segura. Algo grande estaba a punto de suceder en esas tierras. 20 años atrás, el oeste era mucho más salvaje y despiadado que ahora. En aquel entonces, Jonathan Reed era solo un joven vaquero que vivía solo en una pequeña cabaña de madera al borde del desierto. Pasaba los días arreando ganado, reparando cercas y manteniéndose alejado de cualquier problema proveniente del pueblo de Dry Hollow. Creía que la vida continuaría tranquilamente, sin incidentes, hasta aquella fatídica tarde en que regresaba de entregar provisiones a la estación de diligencias. Jonathan oyó un alboroto proveniente del bosque cerca del arroyo. Se oían gritos, risas burlonas y el crujido de la madera. Al acercarse, la escena ante él le heló la sangre. Una muchacha apache, de unos 16 años, colgaba de la rama de un grueso árbol. Con las manos atadas, una cuerda que se apretaba alrededor de su cuello, las piernas aún pataleando débilmente en el aire y los ojos desorbitados en una lucha desesperada, un grupo de hombres blancos la rodeaba, arrojándole piedras y riendo a carcajadas, gritando que aquello era una lección para cualquier nativo que osara pisar sus tierras. Jonathan había presenciado mucha brutalidad en la frontera, pero aquello sobrepasaba todo lo que podía soportar. Sin pensarlo 2 veces, sacó su revólver y disparó al aire. El disparo resonó en el bosque, sobresaltando a los hombres, que se dispersaron. Jonathan corrió hacia ella, sacó su cuchillo de caza y cortó la cuerda justo cuando su aliento comenzaba a desvanecerse. La tomó en brazos y la recostó suavemente en el suelo, pegando la oreja a su pecho. Aún latía su corazón. Sin dudarlo, Jonathan la subió a su caballo y cabalgó a toda velocidad durante la noche de regreso a su cabaña, ocultándola de las miradas vigilantes del pueblo. Habían pasado 20 años desde el día en que Jonathan Reed cortó la cuerda y salvó a la joven apache de la muerte. La vida después de aquello pareció transcurrir en paz. Un rancho de más de 300 acres, unas pocas docenas de cabezas de ganado y una existencia solitaria pero tranquila en las áridas tierras del oeste. Pero entonces llegó la sequía, y no solo se llevó el agua. Se llevó la sensación de seguridad que una vez creyó tener. La tierra se agrietaba bajo sus botas, y la hierba se volvía quebradiza y amarilla bajo el implacable domingo. Su ganado flaqueaba, sus caballos se debilitaban por la sed. Y no solo la naturaleza se volvía en su contra. La gente también. En Dry Hollow corrían rumores de que Jonathan había dado refugio a un nativo. Algunos lo llamaban traidor, mientras que otros simplemente le daban la espalda cuando entraba en la cantina. Pero lo peor estaba por venir. Un hombre de negocios llamado Malcolm Whitlock, un hombre rico del este con un rostro tan frío como el acero, comenzó a aparecer en Dry Hollow. Hablaba con amabilidad, sonreía cortésmente, pero en el fondo era astuto y despiadado. Se decía que planeaba apoderarse de todo el valle, y el rancho de Jonathan era la pieza final del rompecabezas.
Una tarde abrasadora, Whitlock y su abogado aparecieron en el porche de Jonathan con una pila de papeles. Señor Reed, dijo con voz dulce como la miel, pero envenenada. Según los registros bancarios, aún nos debe una deuda de hace 15 años. Esa deuda nunca se pagó. Por ley, tengo derecho a reclamar la garantía, es decir, su terreno. Jonathan miró los papeles y supo de inmediato que eran falsos. Nunca había pedido prestado un solo dólar a nadie, pero fue el hombre que estaba junto a Whitlock quien le heló la sangre. Harrison Jr., el hijo del viejo médico que una vez salvó la vida de la joven apache. Aquel hombre ya no era un sanador. Había vendido el pasado de Jonathan a Whitlock a cambio de dinero y prestigio. Sabía la verdad sobre la joven apache colgada del árbol, y ahora la usaba como arma. Usted ayudó a un apache una vez, dijo Harrison Jr., esbozando una sonrisa burlona. Eso podría considerarse traición. Con unos cuantos testigos, puedo asegurarme de que el tribunal nos dé la razón. La ira le subió a Jonathan al pecho, pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. He vivido en esta tierra durante 20 años, dijo, y no me iré por tus mentiras. Whitlock esbozó una leve sonrisa y guardó los papeles en su abrigo. Tienes 30 días. Después, esta tierra pertenecerá a otro. Mientras el sonido de sus caballos se desvanecía entre el polvo rojo del camino, Jonathan se quedó solo en el patio agrietado de su rancho. En su interior, un instinto silencioso comenzó a despertar. Esta vez, la batalla no sería solo por la tierra. Sería una lucha para proteger su honor y su pasado. 30 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El suelo se agrietaba cada vez más con el paso de los días, y los arroyos que rodeaban el rancho se habían convertido en simples manchas oscuras y secas en la tierra. Jonathan Reed no se había dado por vencido. Reparó cercas, buscó nuevas fuentes de agua, pero en el fondo lo sabía. El tiempo se agotaba, y con él, la esperanza. Entonces, en una tarde sofocante, mientras se encendía una fogata junto al establo, el eco de cientos de cascos resonó en el sendero. Jonathan se giró y la escena ante él lo dejó helado. De la bruma del desierto surgió un ejército de guerreros apaches. Cabalgaban en formación, con lanzas y arcos relucientes al sol. Sus rostros estaban marcados con solemne pintura de guerra roja y negra. Pero lo que oprimió el corazón de Jonathan no fue la aterradora visión, sino la mujer que los guiaba. Ya no era la muchacha que una vez colgó indefensa de una cuerda. Ya no eran esos ojos grandes y aterrorizados que suplicaban por su vida. La mujer que cabalgaba hacia él ahora era una verdadera guerrera. Con la mirada serena de quien había caminado en la oscuridad y sobrevivido, desmontó y se acercó lentamente a Jonathan. Bajo el resplandor del ardiente atardecer, su rostro bronceado irradiaba una belleza a la vez feroz y profunda. «Hace 20 años me salvaste la vida», dijo. Su voz, profunda y firme como la tierra, resonó con fuerza. «Ahora he regresado». Para devolverle el favor, Jonathan permaneció en silencio, con la garganta seca. «No creí que hubiera sobrevivido», susurró. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Hice más que sobrevivir. Estudié, observé y esperé este día. Durante los últimos 2 años, he seguido a Malcolm Whitlock por cada pueblo, por cada pedazo de tierra que ha tocado. Descubrí cada detalle de su plan. 18 familias, todas engañadas de la misma manera que él intenta engañarte a ti». Abrió la bolsa de cuero que llevaba al costado y extendió una gruesa pila de documentos sobre la vieja mesa de madera. Títulos de propiedad falsos, contratos falsificados, testimonios de víctimas. Cada documento, un fragmento irrefutable de la verdad. Y eso es solo la punta del iceberg. Continuó, he hablado con un fiscal federal. Lo único que necesitamos ahora es que Whitlock revele su verdadero rostro. Y tengo un plan. Jonathan la miró no como a la niña a la que una vez salvó, sino como a una igual, como a una tormenta a punto de estallar. En su corazón,
La semilla de confianza que había plantado 20 años atrás se había convertido en una verdadera esperanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja, como si volviera a empezar. Ella inclinó levemente la cabeza. Ayana. En ese instante, entre el desierto agrietado y el cielo rojo ardiente, Jonathan Reed supo que la batalla que se avecinaba ya no sería solo suya. Ahora tenía una aliada. Y ella, la mujer a la que una vez salvó de la horca, había regresado para salvarle la vida. Gracias por estar aquí. Si esta historia te ha traído recuerdos de antaño, tardes polvorientas, el eco de cascos resonando en tu corazón, suscríbete a mi canal para que cada día podamos reunirnos y te cuente otra historia del oeste. La luz del atardecer se desvaneció tras las colinas lejanas. El cielo ardía rojo como sangre derramada sobre la tierra agrietada y dentro del viejo cabaña de madera. Se estaba trazando un plan, meticuloso, ingenioso y tan peligroso como la batalla que estaban a punto de librar. Ayana estaba de pie junto a la mesa de madera, extendiendo los documentos que había reunido durante los últimos 2 años, copias de contratos falsificados, testimonios de familias que habían perdido sus tierras, mapas de transferencias de propiedad ficticias e incluso cartas manuscritas de Malcolm Whitlock a Harrison Jr. donde detallaba sus planes. Cada línea de estas páginas es una cuchilla, dijo con voz tranquila y fría. Y cuando cortemos lo suficientemente profundo, Whitlock no tendrá escapatoria. Jonathan escuchó en silencio. Se había enfrentado a ladrones de caballos y pistoleros a sangre fría en la frontera, pero nunca se había visto envuelto en una batalla mental como esta. Empezaremos por obligarlo a desenmascararse, continuó Ayana. Whitlock cree que controla el juego. Si logramos que piense que estás dispuesto a negociar y a ceder la tierra para saldar tu deuda, vendrá aquí en persona. Entonces Jonathan preguntó, y luego cambiamos las reglas, respondió ella. El plan era todo estaba planeado con precisión. El cebo. Jonathan enviaría una carta invitando a Whitlock al rancho para una última negociación. La noticia se difundiría rápidamente. Whitlock no desaprovecharía la oportunidad de humillar públicamente a quien consideraba un traidor. Esa era la trampa. Durante la reunión, Ayana le serviría a Whitlock una taza de café con una hierba natural, inofensiva, pero suficiente para fatigarlo, acelerar su ritmo cardíaco y hacerle perder la compostura. Un hombre arrogante no puede ocultar su verdadera cara cuando su cuerpo se vuelve en su contra, explicó, citando las pruebas. Una vez que Whitlock comenzara a mostrarse agresivo e insistiera en reclamar la tierra, Ayana presentaría todas las pruebas reunidas ante el sheriff Carter, a quien había contactado discretamente semanas atrás. Carter, conocido por su integridad e imparcialidad, había aceptado asistir a la reunión como testigo. El golpe final. En un momento de pánico, Harrison Jr., siempre el más débil de los dos, cedería. Apuesto a que dirá algo que necesitamos, dijo Ayana, con los ojos llameantes. Incluso una confesión descuidada bastaría para enviarlos a ambos a prisión. Jonathan permaneció en silencio un largo rato, luego soltó una leve risita, una sonrisa que no recordaba haber tenido por última vez. Hace 20 años, salvé una vida. Ahora intenta salvar la mía. Ayana lo miró y sus ojos reflejaban algo más que gratitud. Reflejaban una resolución férrea. No solo tu vida, dijo, sino el honor de cada persona que lo perdió todo por su codicia. Afuera, la noche cayó en el desierto, trayendo consigo un calor seco y el aroma a polvo quemado por el sol. Sobre ellos, las estrellas brillaban en silencio, como si observaran a 2 personas preparándose para entrar en una batalla librada no con balas, sino con verdad y justicia. La mañana del encuentro, el cielo sobre el árido valle ardía rojo como un horno. Un viento seco barría los campos agrietados, llevando consigo polvo y el olor metálico de lo que estaba a punto de desarrollarse. Una batalla sin balas, pero una que podría decidir una vida entera. Jonathan Reed se levantó antes del amanecer. Revisó cada detalle, la mesa de madera colocada justo en el centro del porche, 2 sillas enfrentadas,
la cafetera ya preparada. Cada movimiento era tranquilo y firme, pero por dentro, su corazón latía con fuerza, como el estruendo de los cascos de caballos al galope cuesta abajo. No tardó en oírse el eco de unas ruedas en el polvoriento camino rojo. Una lujosa diligencia se detuvo junto a la vieja cerca de madera, y Malcolm Whitlock descendió. Vestía un largo abrigo negro, llevaba un bastón de plata en la mano y se movía con la arrogante seguridad de quien ya creía que la tierra le pertenecía. Detrás de él, Harrison Jr. sonreía con suficiencia, como quien está a punto de presenciar un espectáculo. «Señor Reed», dijo Whitlock, con el tono de quien se dirige a un subordinado, «hoy finalizamos esto. Firme aquí». Sacó un fajo de papeles del bolsillo de su abrigo. «Y tendré la gentileza de dejarle conservar la parcela del norte. Niéguese y el tribunal se encargará del resto». Jonathan no dijo nada. Simplemente les indicó que se sentaran y sirvió café. Whitlock tomó un sorbo, sin percatarse de la suave hierba que Ayanna había añadido, la justa para desequilibrarlo. Pasaron los minutos. Malcolm empezó a sudar. Se ajustó el cuello de la camisa y luego golpeó con fuerza el suelo de madera con su bastón. «Estamos perdiendo el tiempo», espetó. «Fírmelo», dice. «No tiene otra opción». Ayanna salió de las sombras del porche. Bajo la cruda luz de la mañana, ya no era solo una mujer apache. Era una guerrera y una fiscal sin necesidad de un tribunal. En su mano llevaba un grueso expediente atado con cordón de cuero. «Opción», dijo con voz firme. «Tiene razón. Pero quien no tiene opción hoy es usted». Whitlock se giró bruscamente. «¿Quién es usted?», gruñó. «Soy su pariente», respondió ella, sin parpadear. «Y la que ha pasado los últimos 2 años reuniendo todo lo necesario para enviarlo a prisión federal». La puerta trasera de la cabaña crujió. La puerta se abrió. El sheriff Carter dio un paso al frente. Su placa brillaba bajo el sol. Detrás de él estaban otros 3 hombres, representantes de las familias a las que Whitlock había engañado. Cada uno sostenía una copia de un contrato falsificado, listos para firmar como testigos. Malcolm palideció. Se volvió hacia Harrison Jr., pero el joven abogado ya estaba perdiendo el control. «Esto no puede ser», murmuró Harrison. «No tienen pruebas». «La prueba está aquí», interrumpió Ayanna, dejando caer el expediente sobre la mesa de madera. «Cada firma falsificada, cada testimonio y la carta que le escribiste a Harrison Jr. sobre la división de las tierras robadas». Se hizo el silencio. El viento del desierto sopló por el porche, esparciendo algunas hojas sueltas sobre la tierra agrietada. Malcolm tragó saliva con dificultad. Sus ojos se movían inquietos como los de un animal acorralado. «¿Te arrepentirás?», gruñó. Pero su voz había perdido toda confianza. Jonathan se puso de pie, mirándolo por primera vez, no con miedo, sino con la mirada inquebrantable de un hombre respaldado por la justicia. «No», dijo lentamente. «Yo hemos esperado 20 años este momento, y eres tú quien debería lamentarlo». El aire se volvió denso bajo el viejo porche de madera. Hojas de pruebas yacían esparcidas sobre la mesa. El viento del desierto levantó algunas páginas, haciéndolas girar antes de caer sobre la tierra agrietada. Malcolm Whitlock intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Su rostro enrojeció por el calor y los efectos de la hierba. «Esto es una vil trampa», gritó. «Malditos traidores». Harrison Jr. también se puso de pie de un salto, pero el miedo rápidamente ahogó la poca confianza que le quedaba. Bajo la mirada penetrante del sheriff, comenzó a tartamudear. «Solo seguíamos el contrato. Solo escribí lo que me dijo». Ayanna dio un paso al frente, colocando su mano firme sobre el último expediente. Su voz resonó clara, firme e inquebrantable. 18 familias perdieron sus tierras por su culpa. 18 hogares arrasados y niños obligados a dormir a la intemperie. Invierno. ¿Crees que solo es un número para mí? Cada nombre en este archivo es de carne y hueso.
El sheriff Carter habló a continuación, con voz baja y firme. Malcolm Whitlock Harrison Jr. quedas arrestado por fraude, falsificación y apropiación indebida de bienes. Las pruebas están aquí mismo, al igual que los testigos. Levantó la orden de arresto. El sonido resonó en el silencio del desierto como un trueno seco. 2 agentes se adelantaron y rápidamente ataron a Whitlock a las manos de Harrison. Malcolm se retorció, con los ojos desorbitados por el pánico. Tengo dinero. Tengo poder. Nadie puede encerrarme. Jonathan dio un paso al frente, con sus ojos grises fríos como la piedra. Hay algo que jamás podrás comprar. La memoria de aquellos cuyas vidas destruiste. Hoy, la justicia los recuerda. Sus palabras cayeron en un silencio tan profundo que parecía que hasta el viento contenía la respiración. Solo el tintineo de las cadenas resonó cuando esposaron las muñecas de Malcolm. Harrison Jr. bajó la cabeza, murmurando como un hombre cuya alma ya se había derrumbado. Una multitud del pueblo se había congregado fuera de la cerca, atraídos por la visión de algo que nadie había visto jamás. Muchos habían dudado de Jonathan, incluso lo habían llamado traidor. Ahora permanecían en silencio, con la vergüenza reflejada en sus ojos. De entre ellos, un anciano de cabello plateado habló en voz baja: «Nos equivocamos contigo, Reed. Te mantuviste erguida». Cuando todos inclinamos la cabeza, Jonathan no respondió. Simplemente miró a Ayanna. Ella permanecía erguida, con orgullo irradiando de su rostro y sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Ya no era la joven apache que una vez había sido ahorcada. Era la mujer que había traído justicia a toda una comunidad. Mientras se llevaban a Malcolm, su figura se desvaneció en el polvo del desierto. Un viejo capítulo llegaba a su fin. Pero Jonathan sabía que este no era el final. Era solo el comienzo de algo más grande. Y con Ayanna a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier batalla que se avecinara, ya fuera con balas o con la verdad. Esa tarde, el sol poniente abrazaba el valle seco con un calor implacable. Pero por primera vez en muchos meses, el viento traía un aroma diferente. No el aguijón seco de la desesperación, sino el olor de algo nuevo, el comienzo de algo. La noticia del arresto de Malcolm Whitlock y Harrison Jr. se extendió por la región como la pólvora. Reporteros de Prescott y Tucson llegaron a multitudes. Familias que habían perdido sus hogares y tierras acudieron a presenciar el momento en que se hizo justicia. Ya no llamaban traidor a Jonathan Reed. Ahora lo llamaban guardián del juramento del oeste, el hombre que se mantuvo firme cuando nadie más se atrevió, excepto Jonathan. El mayor cambio no fue la fama ni las tierras. Fue la mirada en sus ojos, la mujer apache a la que había salvado de la horca 20 años atrás. Esa tarde, los dos estaban en la cima de una colina, contemplando la vasta extensión de tierra que se extendía a sus pies. Los campos, antes abrasados, ahora mostraban los primeros brotes verdes tras una lluvia inusual. Al pie de la colina, un delgado arroyo fluía de un pozo recién excavado, serpenteando entre la tierra roja. El rancho no solo había sobrevivido, sino que estaba renaciendo. ¿Te vas?, preguntó Jonathan en un susurro, como si temiera perturbar la paz. Ayanna guardó silencio un instante, luego sonrió, una sonrisa suave pero profunda como la tierra del oeste. No, dijo. Hogar. No solo por mí, sino también por mi gente. La miró y ya no vio a la joven apache de 16 años con moretones en el cuello, ni solo a la guerrera que había impartido justicia. Vio un futuro fuerte, igualitario y unido para siempre. En las semanas siguientes, algo sin precedentes ocurrió en Dry Hollow. Un grupo heterogéneo de colonos blancos comenzó a trabajar codo a codo. Pequeñas casas se alzaron alrededor del rancho. Se construyó un taller de curtido junto al arroyo. Una escuela abrió sus puertas bajo el viejo roble, el mismo donde Ayanna había sido ahorcada 20 años atrás. Ahora, los niños se sentaban a su sombra, aprendiendo a leer y escribir,
y escuchando historias sobre la bondad, sobre la ley y sobre cómo compartir la tierra sin miedo. Una tarde, mientras el atardecer pintaba los campos de un rojo intenso, Jonathan estaba de pie en el porche de madera. Con la mirada fija en el cielo, Ayanna salió con 2 tazas de café caliente. Se sentaron juntos en silencio, sin necesidad de palabras. El pasado había sido saldado. Se había hecho justicia. Y ahora solo quedaba el futuro. Jonathan suspiró. Su voz se fundió con el suave susurro del viento que agitaba la cerca. Ese día, solo quería salvar una vida. Pero tal vez fuiste tú quien salvó mi vida entera. Ayanna lo miró con ojos profundos y cálidos. No, respondió, colocando suavemente su mano sobre la de él. Nos salvamos mutuamente. Y bajo el ardiente atardecer rojo del lejano oeste, comenzó un nuevo capítulo. No uno de odio, sino de esperanza. Un hogar compartido, donde 2 mundos, otrora en guerra, ahora se entrelazaban como el viento y la tierra. Queridos amigos, la gratitud es más que palabras. Es el hilo invisible que une a quienes han caminado juntos en la oscuridad. Algunas deudas no se pueden pagar con oro ni tierras. Solo se pueden honrar con el corazón y con acciones. Cuando extendemos la mano para salvar a alguien, no solo cambiamos su destino. A veces, son ellos quienes nos rescatan de lo más profundo de nuestras propias vidas. La gratitud es cuando 2 caminos aparentemente distantes finalmente se cruzan y juntos crean un futuro mejor. Ha sido un verdadero honor compartir esta historia con ustedes, nuestra valiosa audiencia del centro de West Dalles. De verdad espero que tu vida esté llena de felicidad y alegría. Los quiero mucho. Cuéntenme qué les pareció esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban uno si les gustó. H.